El título de la prédica para hoy es El agua hecha el buen vino. La cita bíblica es Juan 2 del 1 al 11. El agua hecha el buen vino. Vamos a leer todos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también invitados a las bodas sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: no tienen vino. Yeshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 3 cántaros, 2 o 3 cántaros. Y Yeshua les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían sus sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yeshua en Canaán de Galilea, y se manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Es que nosotros a veces pensamos que esta es una solamente un milagro que hizo Jesús de convertir el agua en vino. He venido predicando, digamos, de un nivel, para que nosotros podamos comprender qué es el amor, ¿cierto? Porque estamos teniendo fe y confianza en el servicio al Señor. Y teniendo fe y confianza en el servicio al Señor, lo hacemos como resultado de amar a Dios y amar al prójimo, iniciando por Cristo, y también amando a nuestros semejantes como Cristo nos enseñó. Esa es la sintonía en la que nosotros estamos de las predicaciones, y por eso hemos hablado acerca del nombre, hemos hablado acerca de la palabra, hemos hablado que Él es el que nos saca, nos libera, nos redime y nos toma para sí, ¿cierto? Son una cantidad de prédicas acumuladas para que nosotros podamos entender que tener fe y confianza en el servicio a nuestro Señor o a nuestro Dios es al Dios viviente. Nosotros no estamos sirviendo a los ídolos, sino a un Dios vivo que nos ve y nos escucha. Entonces, la semana pasada también estábamos diciendo que la verdad nos perfecciona para que lleguemos a tener la mente de Cristo, ¿cierto? Tener la mente de Cristo es poder entender lo que Él dijo, lo que Él hizo y por qué lo hizo. Cuando Él transformó estas aguas en vino, la gente piensa que solamente era que faltaban las bodas y que Dios quería darles felicidad y que les dio para que tuvieran mucha felicidad. Digamos que nosotros podemos verlo desde el punto de vista natural y humano, ¿cierto? Cualquier persona puede leer esto y dice: ¿qué hizo Jesús? No, uno dice: no, es que le obedeció a la mamá, entonces hay que rezar a la mamá porque la mamá es la mediadora. Pero es que no es eso. La cuestión es entender, para la mente de un judío, porque estaba celebrando, porque tenía un rito de los judíos, y había unas aguas que estaban allí que eran para la purificación, unos cántaros que se usaban para la purificación de los judíos. Sin embargo, hay que mirar el momento, la escena, el por qué lo hizo. Fue una boda. Ahora, en esa boda no se había dado vino. No, ahí dice que les faltó vino, ¿cierto? Es decir, ya habían dado buen vino, porque siempre da buen vino. ¿Cuál era el que no tenían? El que no era bueno, el inferior, porque dice que primero sirve el buen vino y luego uno inferior. Sí, puedo decir algo, no vamos a decir marcas porque no estamos patrocinando aquí a nadie, pero uno de muy buena marca que tiene bouquet, que no es tanto que embriaga, sino porque tiene un perfil. Son vinos que tienen perfil, que dan gusto, ¿cierto? Que tienen sabor, que una persona puede decir: qué buen vino, ¿no? Qué buen. Pero cuando ya la gente ha tomado mucho, hasta eso no le importa que se tome, échelo, no importa, no puede ser hasta guarapo. Entonces luego el inferior, porque ya todo el mundo está contento y ya dice: no, desde que me den algo más, pero era que no había, era el inferior. Porque Él está diciendo: siempre guarda, pero tú has dado, al final no diste el mejor. Ya había dado el que Él creía que era el mejor.
Ahorita le iba a dar la supia, digamos así, le iba a dar el malo, y resulta que Jesús cogió unas tinajas de agua y convirtió el agua en vino, y les dio el buen vino, un vino mucho mejor que el esposo creía que era el mejor. Yo pensaría, el esposo no quería dar sino buen vino, él no quería dar vino inferior, pero como no tenía vino del inferior, entonces Jesús cogió algo que fuera, entre comillas, algo inferior, que es agua. Usted piense, él está dando vino y después de dar vino le toman agua. Yo ayer hacía a mi esposa y les hago una pregunta a todos. Si usted va por la calle y le dicen que quiere una botellita de agua o una botellita de vino, se la regalo, ¿cuál quiere? Obviamente no va a decir, ay, yo quería el agua. No, todo el mundo diría el vino. Ese experimento lo han hecho en muchas partes. ¿Qué quiere? ¿Una cerveza o un vasito de agua? ¿Quiere un vaso de whisky? No, pues primero por el valor. Es que parece que el agua no tiene sabor. Al no tener sabor, entonces la persona piensa bien es en el sabor, ¿cierto? Que no, voy a decirlo de otra manera, le dan una gaseosa y le dan agua. Mucha gente hoy en día opta por el agua porque se cuida en salud, pero si le da una persona normal, va a un restaurante, ¿qué quiere? ¿Agua o gaseosa? No, una hamburguesa. ¿Agua o gaseosa? No, gaseosa. ¿Sí? Es la opción. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El agua es algo que no tiene sabor. El vino es algo que sí tiene sabor. En las costumbres judías, cuando en los tiempos de los tabernáculos había una ceremonia que es en el último día de la Pascua, cuando ya están cuando están en la fiesta de los tabernáculos, ellos deben salir y sale el rey y hace una ceremonia, y cuando está haciendo eso, los sacerdotes hacen libaciones de agua y de vino, ¿sí? Entonces en Isaías, y esto quiero ¿cómo digo yo esto? Vamos a leer Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Esta es una prédica muy sencilla, pero quiero que usted comprenda por qué voy a este tipo de prédicas sencillas. La semana entrante también va a ser una prédica hasta donde más pueda, muy sencilla. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es a Jehová, quien ha sido salvación mía. ¿De quién está hablando? De Yeshua, ¿cierto? Sí. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de salvación. ¿Sacaré qué? ¿Con qué? Con gozo. Con gozo. Diré en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en todos los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido que por toda la tierra, sea esto sabido por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Por qué dice que sacará con gozo el agua? Aguas. Lo que pasa es que cuando se hacen libaciones, ellos hacían, escuchen muy bien, hacían libaciones de vino y hacían libaciones de agua, ¿sí? Cuando hacían las libaciones de agua, como decir, es como, ¿con qué se alegraría uno más? ¿Con el agua o con el vino? Uno se alegraría más con el vino, pero aquí está diciendo que se alegre con el agua. Porque es que cuando nosotros estamos hablando de una unión en matrimonio, uno no alegraría un matrimonio por el hecho, el concepto en sí de lo que es un matrimonio con agua, sino con vino, ¿cierto? Aquí está hablando de una escena donde hay un matrimonio, donde hay una unión. Sabe que para un judío unirse en matrimonio a su mujer, un hombre a una mujer, no es que se vieron de lejos y se gustaron y fueron novios y probemos a ver si sí y no, y si no entonces nos desparchamos. No, normalmente en el judaísmo hay como especies de chaperones, si de pronto se puede escuchar, se puede sentir así. Son unas personas que le consiguen esposa a un hombre, y al hombre y a la mujer le consiguen marido.
Entonces son enviados para que se pongan de acuerdo, porque dice, mire, esta persona tiene 30 años y está buscando esposa. Y entonces va y visita la casa de otro judío donde hay una señorita y le dice, hay un hombre que también tiene tal y tal y tal y está pensando en casarse y es así, 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 es de la descendencia, del linaje de tal, él viene de tal, él quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, y entonces esa persona se encarga de conoce al uno y conoce al otro y dice, a mí me parece que ustedes dos pueden hacer muy buena pareja. Con el tiempo dan momento y dicen, bueno, entonces preséntelos, y se presentan, se miran, si solamente han hablado de esa persona, el hombre y la mujer, y cuando se miran, de pronto después de hablar no se pueden tocar, no se pueden saludar de beso absolutamente, sino solamente se miran, hablan un poquito, en máximo media hora, es lo que yo he escuchado en ese tipo de judaísmo, y luego se va cada uno para su casa y el chaperón habla con el uno y con el otro. ¿Cómo le pareció? ¿Y a usted cómo le parece? No, bien, bien. ¿Quiere otra cita? Sí, sí quiero otra cita. ¿Por qué? Porque queremos tocar otro tema. ¿Usted quiere? No, a mí no me interesó. Pailas, no hay nada que hacer. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No, ¿cierto que no? Tienen que estar de acuerdo los dos en su propósito de servicio a Dios, en su plan. Por ejemplo, un hombre siempre está buscando que la mujer tenga recato, la mujer que está buscando del hombre que también tenga recato, que tenga, bueno, una cantidad de cosas entre la filosofía, entre el conocimiento del judaísmo, que sigan las mismas corrientes, que sigan las mismas enseñanzas, cómo educar a los hijos, una cantidad de cosas que son muy importantes, porque no se casan por amor, sino porque verdaderamente Dios sabe y el hombre sabe que el mandamiento para casarse es al hombre, ¿sí? Entonces por tanto dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que el hombre tiene como un precepto de Dios que el hombre debería casarse para llevar la semilla, la simiente, para enseñar y educar a la siguiente generación que crea y sirva al Dios viviente. Entonces encontrar una mujer que tenga el mismo pensamiento y la mujer tenga la sabiduría. Usted sabe que la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, ¿qué está buscando un hombre? Una mujer sabia. ¿Para qué? Para que le ayude a edificar su casa. Cuando el hombre consigue que esa persona que solamente hablando, que tiene el mismo propósito, tiene el mismo plan, tiene el mismo pensamiento, se pueden casar, ese día es la boda y es la fiesta más increíble, y entonces todos los amigos del novio se ponen muy felices porque por fin encontró dónde traer su descendencia. ¿Sí? O sea, el matrimonio no es que, ay, entonces ¿dónde compramos la champaña? ¿Dónde compramos y cuántos vamos a invitar? No, 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 ahí lo importante son ellos dos, porque son las personas que se unen para que tengan un mismo propósito y desde el principio está establecido. No voy a profundizar mucho en esto. Digamos la línea de las mujeres, porque tiene que ver con sabiduría, y la línea de los hombres que son simiente, porque la mujer siempre la que trae, engendra, y son contabilizados los hijos que trae de una mujer judía. Fíjese la descendencia que dice en Malaquías, en Lucas, y también la que dice Marcos, ¿sí? Una es ascendente y la otra es descendente, porque es muy importante tanto el hombre como la mujer al tener un vínculo, ¿sí? Que sean verdaderamente, que tengan el mismo plan para ellos. Nosotros no nos fijamos mucho en eso. Entonces cuando uno ve un matrimonio, esto ay, es que le faltaba vino para pasar sabroso, mire que Cristo multiplicó el vino, o traigan whisky. Pues claro, de la forma natural se ve así, ¿sí? Pero Cristo hizo algo muy importante y lo hizo después, escuchen muy bien, después de haber encontrado en Juan capítulo 1 a un hombre, usted lo lee allí, porque comenzó su ministerio. Digamos que dice que este fue el principio, ¿cierto? Versículo 11 dice, este principio, 2:11, Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan está hablando que ese es el primero, lo primero que él hizo, donde los discípulos pudieron creer en él y pudo manifestar su gloria, en hacer una multiplicación, en transformar el agua en vino, ¿sí? En el mejor vino. Algo insípido que servía para la purificación de los que estaban sucios o inmundos, servía, luego lo usó él para poder convertirlo en algo que tiene sabor, algo que no tiene, que tenía para ellos un precepto de limpieza, lo tiene ahorita para traer gozo o sabor. ¿Me llevan? Algo que no tiene sabor y que sirve para la purificación, lo está transformando en el mejor vino, en el buen vino que tiene sabor. Son dos cosas, una transformación. Ahora, en el capítulo 1, cuando vio que
estaba Felipe y Natanael, ¿sí? Y le dijo, bueno, usted lee la historia. El siguiente día, bueno, vamos al 43, vamos a leerlo todo. El siguiente día quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Escuche muy bien, ¿por qué Cristo admiró a Natanael diciéndole que en él no había engaño? Porque el precepto para un judío, lo más importante para ellos es permanecer en la palabra y en las promesas que Dios dio, ¿sí? ¿Cómo podían ver la gloria si no lo estaban esperando? ¿Cómo Natanael no fue por entusiasmo y porque veía a toda la gente siguiendo al uno o siguiendo al otro? Y pues Felipe solamente dijo, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cierto? Entonces le dijo, no, pues ven y ve. Pero es que él estaba esperando, él era una persona estudiosa de las profecías y de la palabra. Escuche, si uno quiere vincularse con Dios, si uno quiere vincularse con Jesucristo, tiene que estar muy pendiente de la palabra para que no haya engaño. ¿Es así o no es así? Según esto. Es decir, cuando Cristo lo vio, él dijo, aquí un verdadero israelita en el que no dijo un judío, sino un israelita en el que no hay engaño. Pero la fiesta que había era que estaban utilizando para la purificación de los judíos. Entonces, de los judíos salen de las mujeres, los israelitas salen de los hombres, ¿sí? Porque Israel, el pueblo viene de Israel, pero las mujeres son judías. Unir, digamos, lo que es el judaísmo y el pueblo como tal, es como un matrimonio que deben ser uno, ¿sí o no? O sea, una parte que es Israel y otra parte que es una parte que es como el gobierno y otra parte que es como la espiritualidad. Israel es el nombre político con el que se conoce a nivel mundial esta nación, pero el nombre religioso que los hace ser espirituales o tener una relación con Dios es judío, ¿sí o no? Uno dice un judío y uno lo ve uno ve un israelita y uno ve más bien como empresas, ¿sí? como cosas de dinero y como, ¿sí? Es diferente. Bien, sin embargo, Cristo le dijo, he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, porque el uno y el otro están esperando a Cristo. Pero no se imaginan que una persona en la que no hay engaño es porque ha permanecido en la palabra, ha estudiado la palabra y él sí tiene el deseo de vincularse con Dios y esperar al Salvador, como lo estaba diciendo allí en Isaías capítulo 12, que hay mucho para hablar de esto, pero voy a irme por una línea que espero que usted comprenda porque esta prédica, porque la que sigue es de una inspiración que no podemos llamarlo, ¿cómo dijera yo?, de sensibilidad humana, pero se necesita algo del humanismo. Entonces, cuando le está diciendo que hay un verdadero israelita en que no hay engaño, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si en este momento, cuando ya él está siendo reconocido, fíjate que no lo reconoció como a Pedro, ¿no? Porque cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, dijo, uy, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino que Natanael estaba permaneciendo en la palabra, esperando si verdaderamente alguien le reconocería, pero lo estaba reconociendo según la Escritura. ¿Sí? Según la Escritura, porque no había engaño. ¿Me lleva? Sí. Según la Escritura. Pedro de pronto no era uno de los que permanecían en la Escritura, pero Dios le reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Dijo, esto no te lo reveló sangre ni carne, es mi Padre que está en los cielos. La ley, lo escrito es la promesa, y luego la otra cosa es también el Talmud, que es una especie de interpretación, entendimiento de la ley. Estas dos, cuando se unen, hacen entre comillas una especie de matrimonio. ¿Ya?
Es como un matrimonio, la ley y el Talmud. El Talmud, ellos tienen el Talmud como una, digamos, como una pierna de la ley y otra pierna es el Talmud. Una sin la otra es como que tienen la ley, pero necesito inspiración. Esta dice, hagan tal cosa, aquí dicen, pero háganlo así. El Talmud dice cómo hacerlo, mientras que la ley dice, hagan tal cosa, sacrifiquen un cordero. El Talmud dice, pero háganlo así. ¿Me llevan? Entonces, ¿el agua para qué es? No, que para la purificación. Pero Cristo es como la sabiduría que le dice, ahora mire cómo voy a convertir esto en esto. ¿Me llevan? Porque Cristo es sabiduría de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Lo que Él está haciendo es manifestando su gloria, ¿cierto? Para manifestar su gloria tiene que darle una mejor interpretación a lo que la gente creía, a lo que ellos veían. Nosotros vemos naturalmente agua y vino, ¿sí? Jesucristo lo que está viendo es la palabra convirtiéndose en algo que para muchos es insípida, convertirla en algo que tiene sabor y alegría. ¿Me llevan? El hombre, nosotros naturalmente, y ellos para la ley, era algo como que no tenía sabor. La ley no tenía ese gusto de obedecer. Porque, diga usted cuando dice hoy que no mate, pero por dentro quería matar. Jesucristo me dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer, que se ponga bravo con su hermano y le diga necio, será culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar en su corazón ya adulteró con ella. ¿Sí? Es algo como que la gente no quiere recibir. ¿Me está llevando? La prédica de la semana pasada estábamos diciendo no juzgue para que no sea juzgado. No condene y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Cuando esto se hace como una obligación, no tiene sabor. Es insípido. ¿Me llevan? Es algo que la gente no quiere hacer. Hay personas que le dicen háganlo y lo hacen, pero no tiene el gusto, sino que lo hacen porque es una ordenanza y en el Antiguo Testamento se ve como algo que los lleva a la vida. Por eso el agua se ve como el agua, como la fuente de la vida. Ustedes están escudriñando las escrituras pensando que ya tienen vida eterna, ellas dan testimonio de mí. Las cosas que para uno es insípida, que no tiene sabor, que eso para qué, ¿para qué le pongo a mi enemigo la otra mejilla? ¿Para qué llevo otra milla? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué no debo juzgar? Son cosas que en el antiguo pacto, en el primer pacto, se establecía como 10 ordenanzas, ¿sí? Honre a padre y madre, no robe, no mate. Son cosas que la gente puede hacer. Eso es una interpretación sin sabor, sin sal. Pero Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Entonces hay que sazonar para que tenga sabor. La vida de fe es la vida de fe que tiene sabor. Usted hace una ofrenda de diezmo, de ofrenda, y lo hace porque le toca, es como si no tuviera ningún tipo de sabor. Es como agua. ¿Por qué no transformar algo, eso que tenga como sabor? Algo que traiga alegría. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, en la unión, nosotros nos vinculamos con Dios cuando Él da el mandamiento y el hombre tiene la obediencia. ¿Sí? Dios mandó que se una, que dejara al hombre a su padre y su madre y se unirá al otro, a la mujer, y serán uno, ¿cierto? Eso era una alegría para ellos. Encontrar su esposa era una alegría, porque usted quiere lo mismo que yo quiero. Entonces, ¿cómo sería Dios si nos encontramos con Cristo y nosotros vamos a ser la esposa? ¿No estaríamos de acuerdo en que deberíamos tener la mente de Cristo? ¿No cree usted que nosotros para bautizarnos debemos primero reconocer que Él es el Rey, que Él es el Cristo y que yo le obedezco y que yo no voy a hacer las cosas según yo quiera, sino según lo que Él dijo, así yo no lo entienda, pero le voy a obedecer? Porque nosotros somos desobedientes y rebeldes por naturaleza. Entonces cuando nos dicen haga esto, no nos gusta, porque nuestra naturaleza es desobedecer, y fuera de eso la costumbre es juzgar, es condenar y es no perdonar. ¿Sí? Es más fácil no perdonar, es más fácil condenar, es más fácil juzgar, es más fácil poner la segunda mejilla. ¿Es más fácil cargar una milla más la carga? No es lo fácil. No es lo fácil. Lo difícil es lo que se hace como una obligación y es como el agua. Que sacarán agua, pero lo harán con alegría. El Salmo está diciendo que con el agua trae alegría, ¿sí?
que sacaran aguas con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros hagamos esas cosas con alegría. Que eso sea una alegría para nosotros, el cumplimiento de la palabra que nos da vida, que nos llega dentro de nosotros, sabe que calma la sed que nosotros tenemos de un agua, pero que esa agua es buena cuando tiene sabor, y es un sabor espiritual. Y a Dios le encanta cuando nosotros estudiamos, como Natanael que dijo, en este no hay engaño. Admiró que esta persona dedicada a la Biblia, en él no había engaño. Pero ¿sabe usted cuántas personas van a muchas reuniones a donde les dan vino? Y no estoy hablando de vino, sino que les gusta. Cuando entran a la iglesia les dicen lo que les gusta. Le dicen, vaya a una iglesia que le diga no condene, no juzgue, eso no le gusta. Entonces, ¿qué les dan? Les dan vino. ¿Me llevan? Y primero les dan un buen vino como para que se queden ahí escuchando. Y cuando ya la gente se acostumbró, luego les dan el vino cuando ya están ebrios. ¿Por qué no es más bien convertir el agua, que la palabra es como un agua, que se saca con alegría, que es una libación, que es una ordenanza que Dios dijo, hay que hacer libaciones de agua, pero sacar esa agua con alegría? Para muchos no es alegre, para muchos no se alegran leyendo la Biblia, porque inclusive cuando se acercan a la Biblia, encuentran que dicen cosas que yo hago y que yo no debería hacer. Entonces, si lo hacen, llegan a la iglesia o llegan a la denominación. Si es una denominación donde el Espíritu Santo está transformando su mente terrenal, animal y diabólica en una mente como la de Cristo, tiene que comenzar a entender que lo que está haciendo no le conviene a su espíritu. No es que sea el pecado, puede ser maldad, puede ser inclusive pecado, pero el no juzgar ¿es algo que es pecado? No. Porque el Señor dijo, si usted juzga, yo también lo juzgaré. Si usted condena, yo también. Con la vara con que mides en medio. O sea, yo digo, oiga, pero si yo no quiero ser juzgado, si yo no quiero ser condenado, pero sí quiero ser perdonado, de la misma manera yo debería tratar a otro. Sin embargo, para nosotros es difícil. Y entonces nos acostumbramos más bien al vino y piensa que venir a la iglesia es la alegría y piensa que todo es, pero no. Es que también venir a Cristo y venir a la palabra, aunque uno lo debe hacer con alegría, que es con el agua, eso finalmente debe producir en nosotros una sensación de alegría como si usted hubiera tomado el mejor vino. ¿Sí? La fiesta, escuche muy bien, cuando la pareja se une, fíjate que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, comienza hablando de una ceremonia religiosa, entre comillas, de una unión de una pareja, ¿cierto? ¿Y cómo termina la oración de Jesucristo en el capítulo 17? Parece que está hablando de lo mismo, una ceremonia para que seamos uno, ¿cierto? Juan 17. Dice, desde el versículo, vamos a leer desde el 23. Yo en ellos, mire, desde el 22, pues todo el 27 está hablando de una unión, ¿sí? Está hablando de una unión. De vuelta, comienza el libro de Juan hablando de una unión, en la transformación del agua en vino. Recuerden que Cristo lavó los pies de los discípulos, usó el agua. Dijo que crea en mí, como dice la escritura, a su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya? ¿Me lleva? Y luego, ahorita, el agua que sale de nosotros puede ser una fuente inagotable para otro también, transformada en algo que da gusto, alegría y unión. Unión con Él. Es que está usando una parábola de algo que se está viendo realmente, una unión de una pareja, convirtiendo el agua en vino, así como se debe convertir la palabra en nosotros como una fuente de agua que trae finalmente el mejor vino que nos alegra y nos da gusto tener fe y confianza en el servicio al Señor, como lo hizo Él. Entonces dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. ¿No estaría diciendo eso en el momento del matrimonio? Así comienza el libro de Juan.
Porque el libro de Juan es que hay una pareja, hay un matrimonio y se están uniendo, cumpliendo un precepto, un mandamiento para el hombre, y que una mujer debe también ser la mujer idónea para él. Y cuando se pusieron de acuerdo, teniendo la misma mente y siguiendo hacia ella, comenzó este libro. Termina diciendo: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea que nosotros comprendemos un matrimonio si comprendemos que Dios es uno, que Cristo, el Hijo de Dios, y el Padre son uno. ¿Sí o no? No pueden ser dos, porque si no habría dos dioses, pero ellos son hacia el mismo rumbo, al mismo objetivo. Están de acuerdo el Padre y el Hijo. El Padre tiene un plan, el Hijo solamente obedece, y en eso se pueden tener la vida. Dice: el Padre no me ha dejado nunca, tú y yo somos uno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si yo dijera que si me ven a mí, cuando ustedes han visto que sube mi esposa, y muchas veces le digo que venga porque somos uno, ¿sí? En muchas cosas de pronto humanamente no tenemos muchas coincidencias, pero quiero decir que en el ministerio debemos ser uno, que Dios nos ve como el uno, que yo cuido de ella como si cuidara mi propio cuerpo, en eso es uno, que ella cuida de mí como su propio cuerpo. Pero si yo no cuido de ella, entonces inclusive si llego a tener hasta estorbo mis oraciones, porque el matrimonio confirma nuestra vida de fe en Cristo Jesús. Como de algo simple podemos hacer algo que tiene sabor, que podemos llegar a entender la mente de Dios, porque dijo que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. ¿Para qué lo dijo? ¿Y por qué comienza el libro de Juan hablando de unas bodas? ¿Y por qué transforma el agua en vino? ¿Y por qué ellos pudieron ver su gloria? Y aquí está diciendo: la gloria que me has dado, yo se los he dado, para que sean uno, como tú o yo soy en ti y tú en mí. Parece que lo que él decía para muchos no tenía sentido. A veces cuando yo hablo, de pronto hablo unas palabras, la gente no tiene sentido. ¿Pero por qué el pastor está diciendo eso? Es lo mismo como está diciendo: ¿pero por qué Jesús dijo esto? ¿Pero por qué Jesús dijo esto? Porque él le dijo también a Natanael: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño. Porque al no haber engaño, hay unión entre ellos dos. Hay unión entre Natanael, que estaba esperando uno que le reconociera, como decir: uy, esta va a ser mi esposa, uy, este va a ser mi esposo. ¿Me llevan? Somos tal. Entonces tenemos el mismo pensamiento. En él no hay engaño, vamos en la misma dirección. Tanto que él alcanzó a decir: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Claro, él no le dijo: esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que él estaba esperando en la Escritura. Porque para él la Escritura era la fuente donde sacaba todo el conocimiento y el entendimiento para poder tener una revelación de Dios el Padre y poder ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando vieron a él haciendo eso y ven que su nombre es Yeshua, y Yeshua dice en Isaías 63:12: y seré salvación y sacarán agua con alegría. Entonces digan: estos no saben de dónde sacaron el agua. El maestresala no sabía dónde había sacado el agua. ¿Cómo lo iba a saber? Pero los sirvientes sí. Nosotros sí. Nosotros los que servimos, que tenemos fe y confianza en el servicio al Señor, sabemos lo que Él está haciendo. Entendemos lo que Él está haciendo y podemos ver su gloria. No por el hecho de transformar el agua en vino, sino por lo que significa para nosotros, que la ley para mucha gente lo hace insípidamente. La ley, el amor según la ley obligada es insípido, ¿o no? Usted se da cuenta cuando una persona le regala algo, pero se lo regala porque le toca. Que si él le cumple, no es que me toca llevarle regalo. Otra persona dice: me trajo esto como porque le tocaba. Es un regalo insípido, ¿o no? Como el agua. Pero cuando llega un regalo o cuando llega una manifestación de una persona que lo ama, tiene sabor. No estoy hablando del vino, puede ser cualquier cosa, pero me llevan, porque es muy diferente obedecer según la ley, y otra cosa es muy diferente obedecer con la mente de Cristo, porque en Cristo la unción que nosotros recibimos pone en nosotros que tengamos el querer como el hacer, y si amamos a Dios es como resultado de la gracia, y el culto tiene fragancia, tiene aroma. Sus ofrendas y sus diezmos tienen
a fragancia, tienen olor, son que sean agradables al Señor, ¿o no? Usted no quiere agradar al Señor cuando usted hace una ofrenda de lo que sea. Usted no quiere agradar a su esposo o a su esposa cuando le da algo, a su hijo. Usted quiere agradarle. Hay muchos que inclusive cuando usted le da lo mejor con todo su corazón, otro dice, uy, pero me regaló tal cosa, uy, pero uy, no, mira con la que me sale. Y el otro hizo todo su esfuerzo, o la otra hizo todo su esfuerzo. Lo mismo, Dios nos dio a Jesucristo y la gente dice, ay, pero ¿eso qué es eso? ¿Pero qué? ¿En la iglesia para qué? ¿Y esa Biblia para qué? Como que no le importa, no le interesa el regalo de Dios, que lo hizo con todo su esfuerzo, con todo su amor, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio el mejor regalo, la vida de su Hijo, para que tengamos la conclusión en nosotros que podemos llegar a ser hechos a la imagen y semejanza de Él, teniendo su mente, para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos pero que al Padre le agrade. Por eso convertir el agua en vino en nosotros debe ser el mejor vino, el mejor servicio. Los sirvientes tenían que llevar ese vino, esa agua, para poder hacer felices a los demás, ¿o no? Para que los que estaban invitados a las fiestas compartieran con felicidad. ¿Por qué su vida de fe como sirviente del Señor, como siervo del Señor, debe comprender que esa agua se convirtió en vino y a usted le da felicidad servir? Pero usted ve también como cuando llega a los demás un buen vino, la gente lo degusta y saben, esto es un buen vino. Esta palabra es una palabra que tiene, o sea, agrado, que tiene sabor, que no es insípida. Usted ve una prédica refrita, no tiene insípido. Sin embargo, la gente se acostumbra a tomar ese tipo de aguas, o acostumbrados a tomar solamente vino. Entonces van y, ay, todo el mundo feliz, llegan y que la fiesta, aquí se sienta la presencia de Dios. Parece que estuviera todo el mundo embriagado de vino, ¿o no? Parece todo el mundo borracho, haciendo fiesta. Yo digo que no han transformado el agua en vino, pienso, sino que querían vino, se les dio vino, y ahorita cualquier cosa que les digan, eso eche lo que importa. Dame la bendición, Señor, dame la bendición, que yo estoy aquí feliz. Porque no importa cómo se transformó esa agua, esa palabra que no tenía como sentido, que no entendía, y usted por la oración y por la revelación de quién es el que la dijo, en qué momento lo dijo, le pone un sabor, y eso se transforma en algo que es muy bueno para usted. Se convierte en algo que no tenía sabor a hacer algo que usted va a hacer con mucho sabor. Si el Señor le está diciendo, no juzgue, trata de convertir eso que parecía hacerlo como si fuera agua, hágalo con gusto. ¿Me llevan? O sea, que lo haga por un resultado de la gracia, que sea el fruto que el Espíritu Santo llegó a su vida. Y usted dice, no, en verdad, oiga, yo en verdad no debo juzgar, yo no debo condenar. Yo he pasado también por todo eso. Es que no crea que yo estoy hablando porque yo sea aquí el que hace todo. No, yo he tenido que venir y llevar a la cruz y crucificar cada día cosas que son terrenales, animales y diabólicas que estaban en mí, pero que yo quiero formar la mente de Cristo. Y cuando recibo esto digo, Señor, yo no lo quiero hacer porque me toca, yo quiero hacerlo porque hay un verdadero amor. O sea, yo quiero experimentar el verdadero amor, yo quiero experimentar la gracia. O sea, yo no puedo fingir la fe. ¿Cuánta gente no tiene fe fingida? Eso es como agua, es algo insípido. Y parecen alegres, parece que estuvieran alegres, pero no lo están haciendo con alegría, sino que les toca. Pero cuando usted convierte un mandamiento del Señor en algo que a usted le agrada, también usted le puede devolver ese gozo en el cielo, y entonces va usted teniendo la mente de Cristo. Es como si tuviéramos la mente de Dios el Padre, porque en esta unión de nosotros con Cristo, cuando nos unimos con Él, cuando somos uno, vamos hacia la misma dirección donde Dios quiere que nosotros lleguemos, es a la casa del Padre, a ser parte de su familia. Los mandamientos del Señor, dijo, no son gravosos. No son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque una persona que recibe el Espíritu Santo ya lo hace como una fruta que tiene sabor, ¿o no? El Salmo 92 habla de dos tipos de efectos, si usted quiere llamarle así, de los plantíos, para que comprendamos un poco mejor qué es lo que produce en nosotros el Evangelio, o la transformación, o ser justo. ¿Se acuerda que le pregunté, ¿usted es justo? Entonces, sí, ¿por qué es justo?
¿cierto? ¿Y usted es santo? Sí, sí, sí. ¿Por qué es santo? Entonces digo, ¿usted es discípulo de Jesucristo o es cristiano? Entonces, la gente se acostumbró a decir cristiano. Para mí es como insípido, porque uno no ve el cristianismo como algo que verdaderamente tenga sabor a un discípulo, sino que se dice cristiano y se ha convertido en un cristiano de nombre, pero no en su corazón. Entonces, cuando usted lee que dice el capítulo 22 de Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacornio y con el saltario y en tono suave con arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Es que cuando usted encuentra en la palabra una revelación, wow, usted entender el pensamiento. Mire, yo se lo digo honestamente, se lo digo con todo mi corazón. Cuando yo me casé con la que es mi esposa, yo no me había casado nunca antes, pero me casé con ella. A mí me alegra mucho que tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Que pensamos lo mismo, y ella se sujeta, entre comillas, porque está esperando yo qué hago para apoyarme, no porque quiera, sino porque confía en que las decisiones que estoy tomando son lo mejor, porque yo estoy buscando la protección de mi hogar, estoy buscando cómo construirle su casa, cómo tenerle lo mejor. Entonces, si ella no me ayuda, pues no la haría feliz a ella, pero yo lo estoy haciendo es porque ella me apoya, ¿sí? Me apoya en una decisión de construcción. Por eso dice que la mujer sabia edifica, porque la mujer hace, el hombre hace, pero la mujer es la que como que empuja, bueno, hagámosle. Yo me acuerdo cuando decía, tenemos para comprar, yo siempre tenía ganas de comprarle su casa ya cuanto antes. Y entonces trabajaba mucho y yo pensaba, ay, si algún día le iba a faltar, por lo menos que tenga su casa. Pero si ella, hermano, hay plata como para sí, ¿y será que nos podemos comprar acá? Sí, hagámosle, comprémosla, tú puedes, y nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer. Entonces ese impulso de yo tener que comprarla y ahorrar por aquí, ahorrar por allá, estábamos de acuerdo en lo mismo, estamos empujando hacia el mismo sitio. Imagínate levantar la iglesia y yo quería hacer una iglesia como yo quiero. El Señor dice, no, pero así no es. No, es que así no es. No, pero Señor, llega harta gente. Sí, pero va a ser gente insípida, que no va a tener mi mente, no va a ser discípulo mío. Van a ser unos que dicen que son cristianos, pero no lo son. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Entonces, ¿no será mejor que cuando uno hace, la otra persona se deleita? Que no, entonces yo me deleito cuando comemos y disfrutamos nuestra compañía. Todo es porque vamos hacia el mismo rumbo. Pero cuando uno de los dos está pensando en sí, sino estoy pensando en la otra persona, entonces la unión valió la pena. Pero cuando yo pienso en mí, y hay personas que piensan solamente en mí, pues los demás buscan, crea una oportunidad para sí, no importando lo que le pase a los demás. Ya hablamos de los 4 tipos de personas, ¿no? Que una persona sabia siempre está haciendo una oportunidad para sí y para los demás, ¿sí? Y hay otro que está haciendo una oportunidad para sí, a consecuencia de no importa si pierde, y también lo hace. Pero hay una persona que solamente piensa así y no le importa si a los demás les va mal. Y hay otro que cada vez que hace, ni para sí ni para los demás. Entonces, si lo que hacemos nosotros está buscando el bien del reino de los cielos, que es bueno para mí también, no me importa. Si lo que yo estoy haciendo para hacer algo, cuando estamos tomando, por ejemplo, la decisión con mi esposa de irnos para Bogotá, es bueno para nosotros, es bueno para el reino, el Señor nos va a apoyar. No sé con cuánta dificultad y con cuánto tiempo va a responder nuestra oración, pero tenemos el mismo objetivo, ella y yo. Pero si ella no quisiera ir a Bogotá y yo quiero servir, entonces si estuviéramos dos juntos, andarían 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Un matrimonio es que se pongan de acuerdo. Una unión con Cristo es que nos pongamos de acuerdo. Natanael y el Señor dijeron, sí es lo mismo. Pedro dijo lo mismo que Jesús dijo. Lo que el Padre le dijo se volvió uno. Nosotros nos bautizamos para ser uno en Él, para que se cumpla Juan, y eso produzca frutos, ¿cierto? Bien, voy a terminar con el Salmo. Dice, 8. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí en tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y mirarán
mire lo que dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos los que se levantaron contra mí de los malignos. El justo, escuche, florecerá como la palma y crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Por qué toma como ejemplo dos tipos de árboles? El justo, por eso le pregunté, ¿usted es justo? ¿Usted es santo? ¿Por qué? Porque si uno es justo, esta palabra puede ser para usted. Dice que puede ser como, florecerá como la palmera y crecerá como el cedro. Fíjate que la palmera, usted ve una palmera y no tiene con mucho sentido, es un palo largo allí, ¿sí o no? Es una palma ahí que no tiene con muchas cosas, sus hojas son como unas costillas ahí, pero echa fruto y su fruto es muy dulce. Es muy dulce el fruto de la palma. Inclusive cuando dijo que la leche, la tierra que fluye leche y miel, cuando está hablando de la miel, está hablando de las frutas de la palma, que son los dátiles, que son muy dulces. Entonces, la palmera, aunque no aparenta ser tan bonita, pero tiene frutos dulces. Y el cedro no tiene frutas, no da flores, pero crece y es muy fuerte. Y con él es que se hace muchas cosas para el templo, ¿sí? Nosotros no podemos tener fe y confianza en servicio al Señor si no damos fruto. Los frutos tienen semilla y esos frutos son dulces. Nosotros crecemos como el cedro, pero damos frutas como lo dan, aunque no, escúchame bien, aunque no tenga apariencia linda, siempre está dando frutos dulces y tiene semilla. Por eso dice que el justo florecerá como la palmera, y florecerá porque cuando florece está lista a dar los hijos, está listo a dar frutos dulces, agradables. Y dice, y crecerá como el cedro. Eso tiene que ver con nuestro crecimiento a llegar a la altura, porque somos justos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Wow. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Que nosotros crezcamos, que demos frutos dulces, agradables, que podamos convertir el agua con la que absorben estas dos plantas, que es el agua que entra como nutriente y la transforma en algo dulce. Hay mucho que hablar de esto. Solamente es una prédica inspiracional, porque quiero que comprendamos, si el Señor nos permite, que comencemos su iglesia, que seamos su iglesia, que establezcamos la iglesia, es para la transformación de nuestra mente a la mente de Cristo. Que aunque no nos vean como nada de apariencia bonita, que seamos, yo prefiero ser como una palmera que dice, ay, pero esa palmera que echa, y para Dios dice, pero da frutos dulces. Y para otro que menosprecia, pero mire ese árbol, ¿para qué? Eso no echa frutas. Sí, pero crece y es fuerte. ¿Sí? No necesita usted tener una bonita apariencia, de frutos para él. Él dijo que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que a mí no lleva frutos lo quitará, pero el que tiene frutos lo limpia para que lleve más frutos. Entonces, no tenga miedo de coger la palabra y las cosas que no entiende, que usted dice, pero esto como que no tiene sentido, y usted va a obedecer. La palabra es insípido, espere y ore, para que usted, cuando esa palabra que parece como agua, el Señor la pueda transformar en algo que tiene sabor y transforma su vida para que dé frutos dulces. Para que usted crezca. Para que lleguemos a ser uno con Él y uno en Él. Terminemos con esto, Juan, nuevamente 17. Dice, yo en ellos y tú en mí, Juan 17:23 estoy hablando. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Acaso cuando usted está con su esposa o su esposo no le gusta que los vean que son como uno, que son como un par de pajaritos que van para allá y van para acá? ¿Cómo será nosotros con Cristo? ¿Sí? Por eso la prédica de la semana entrante es muy importante. Porque, mire, voy a comenzar la prédica con lo que terminó hoy. La próxima prédica la voy a comenzar con lo que terminó hoy. Dice que andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿cierto? Usted sabe que ese versículo no va a dar más tiempo a esto. Pero
¿a usted no le parece? Y con mi esposa hemos hablado que por qué a veces va el esposo adelante solo, ¿sí? Y la mujer atrás, ¿sí? O a veces la mujer va adelante sola y el hombre va. Y no los veo, uno dice, ¿pero son esposos? No, no sé. No sé. Pero parece que no fueran para el mismo lado. Oiga, apúrele. ¿Qué pasó? Nosotros somos uno con Él y uno en Él. Estoy seguro que muchas personas no han entendido qué es ser uno en la iglesia. Y por eso la prédica de la semana entrante comienza con esto como estamos terminando. Primero, que usted pueda transformar para unirse a Él, como comenzó estas bodas. Escuchen muy bien. Juan comienza hablando de una unión, de una pareja que era muy feliz, ¿cierto? Que Juan también habló en capítulo 2. ¿Acaso no el hombre, no está feliz el amigo cuando el esposo consigue esposa? Es que Juan está hablando todo el tiempo de la unidad en el nombre. Juan es el libro que habla del nombre. Juan es el libro que habla del amor. Juan es el libro, es el apóstol que está hablando de la unidad, de la unión, de ser uno, y que por eso nos envía el Espíritu Santo para que seamos uno, para que lleguemos a tener la mente de Cristo. Si podemos comprender eso, podemos comprender mucho de este libro que tiene mucha agua que puede ser transformada en el mejor vino, que le trae no solamente sabor, sino alegría a su espíritu y gozo espiritual. Ayúdele a su espíritu a ser como Natanael, en quien no hay engaño, que no se deja llevar por la emoción de aquí y de allá, que no está esperando que le den vino cualquiera después de que usted tomó el buen vino. Usted, porque toma un buen vino, una palabra, usted va a tomar otra vez supia de otra. Pero hay gente que está acostumbrada a la supia, al guarapo, al vino fuerte, al vino que ya, ¿sí? Porque lo que quiere es estar alegre, su corazón alegre y lleno de felicidad, su carne muy alegre, pero su espíritu empobrecido y sin ningún tipo de sabor, sin ningún tipo de transformarse de algo insípido a algo que dé frutos para Dios, que crece a la imagen de Jesucristo. No importa que uno parezca ese pastor todo mamarracho, sí, yo parezco una palmera, pero doy frutos, mano, y estoy creciendo como cedro, ¿sí? Y parece que no fuera, pero para Él sí soy justo. Que el Señor, que usted sea para el Señor, que usted sea para el Señor como esa palmera y como que florece, y que usted crece como cedro, transformando el agua en el mejor vino que dé fruto. Oremos. Dios el Padre, te damos gracias por permitirnos recibir tu palabra que transformó nuestra tristeza en alegría. Te damos gracias porque nosotros llevamos una vida insípida y sin sentido, pero tú le diste sentido a nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos contigo, cuando tú nos encontraste a nosotros, nos llenaste de tu gozo y de tu alegría y de tu paz y de tu felicidad, para transformar nuestro lamento en baile. Porque nosotros llorábamos, pero algún día también nos alegraremos. Y nos alegramos cuando vimos tu resurrección, porque ahora eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Eres nuestra salvación, eres Yeshua, la luz y la vida. Bendícenos, por favor, para que nosotros siempre tengamos gozo espiritual de haber transformado nuestra vida de algo insignificante, algo que puede significar para ti algo, Señor. Que hiciste de nosotros de algo que no tenía sentido a algo que ahora tiene sentido. Que hiciste de nosotros algo que era solamente mediocre y era como el vino inferior, y nos hiciste el mejor vino, Señor. Ayúdanos para que nosotros seamos como ese buen vino, que sea agradable a ti, por la transformación, por el poder del Espíritu de la verdad en nosotros. Ayúdanos a que podamos crecer espiritualmente y llegar a tener la mente de Cristo, para que nosotros no juzguemos, no condenemos, pero sí perdonemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea con todos los hermanos que han sabido transformar su espíritu, que no tenía vida, a algo que le ha dado vida y sabor por la muerte y resurrección de Jesucristo, por la llegada del Espíritu de la verdad, para que sea creciendo como el cedro y siendo dando flores y frutos como la palma para siempre. Amén.